Dentro de la experiencia educativa Andropedagogía, impartida por la maestra Elodia Ramírez Nieto, hablaremos sobre el tema adulto y el proceso de aprendizaje. Integrantes: Contreras Nochebuena Jorge Alonso, Peña Correa Teresa de la Luz, Robles Moreno Óscar de Jesús y una servidora Alexandra Alejandre Hernández. Espero la exposición sea de su agrado. El adulto y su proceso de aprendizaje. Los adultos, no importa la edad, como todo individuo en este mundo, tienen derecho a la educación, ya que este es un componente básico de cualquier individuo que nazca dentro de nuestro planeta. Por lo tanto, no importa la edad que tenga, ellos tienen la formación para poder aprender y así ser partícipes de la sociedad en la que están viviendo y no ser excluidos de este derecho universal. Es así como en los años 50, a raíz de índices de analfabetización que surgieron y que estaban en índices muy altos, se empezaron a crear escuelas con los fines de educar a los adultos de edades entre 30 a 50 o 60 años. De esta forma, ellos podrían comenzar un proceso de aprendizaje en la cual fue evolucionando conforme pasaron las décadas. Actualmente la educación para adultos se ha institucionalizado, ya que varios organismos e instituciones de educación pública han abierto escuelas o programas diseñados especialmente para que los adultos puedan asistir a clases y aprender nuevos conocimientos que les puedan servir para su vida cotidiana. De esta manera, se puede ver al adulto como un sujeto de aprendizaje, el cual posee características psicológicas que se diferencian de niños o adolescentes que se encuentran estudiando. Además de esto, un punto clave de la educación de los adultos es su nivel de conciencia. Es decir, el adulto es consciente de lo que tiene que hacer, tiene conciencia del sentido de responsabilidad, de racionalidad, de comunicación y de relación social, puntos claves que se generan de acuerdo a las experiencias que poseen a lo largo de su vida. Esto lo puedo observar precisamente como ejemplo en uno de mis maestros de bachillerato, el cual está a punto de graduarse de su primera maestría. Esta maestría la está realizando precisamente ya a punto de acabar su servicio como educador, es decir, a punto de jubilarse. Y pude observar durante todo el proceso de su educación que las tareas o actividades que le encargaban no eran tan complicadas, ya que tenía un bagaje de conocimientos que poseía y que le ayudaban precisamente a realizar las tareas de una manera más efectiva y más factible. Entonces, por estos motivos podemos decir que la educación para adultos es uno de los puntos más importantes hoy en día y que está agarrando mayor relevancia conforme pasa el tiempo. Analizaremos distintas definiciones conceptuales que han ido conformando y construyendo la expresión de personas mayores. Cabe señalar que para esta óptica de análisis vamos a recurrir al término más general para paulatinamente subir al abstracto, completo y complejo del ser humano. Es por ello que partimos que el hombre es el término más genérico que linda con el mundo zoológico. Desde esta conceptualización parte como diferenciador cualitativo y cuantitativo entre las diversas especies que convergen en un mismo entorno. Esto quiere decir que es un distintivo zoológico que sirve para referirnos a una sola especie en concreto. El humano colinda con diferentes especies y lleva a cabo sus acciones. Estas especies pueden ser gatos, perros, delfines, gorilas, entre muchas más. Estos especímenes tienen un denominado nombre, un determinado nombre, que contribuye a ciertas características cualitativas y cuantitativas que sirve para identificarlos como especie. Es por ello que este concepto de hombre es el más general, debido a que sirve para referirnos a una especie en concreto, nosotros, pero no solo somos ello. Desde esa perspectiva y tomando en cuenta los referentes aristotélicos, nos centramos en el son politikon y en el politike tekne. Desde aquí podemos ver que el son politikon, derivado de las obras de Aristóteles, el hombre es un animal social que vive en un estado o ciudad.
Desde aquí podemos ver esta característica cualitativa del ser humano, que tiende a formar colectivos y sociedades. De hecho, desde que nacemos nos enfrentamos al primer colectivo o sociedad, que es la familia, para sucesivamente ir cambiando a la escuela, al trabajo, entre muchos otros colectivos. Aquí nos indica que el ser humano se mueve entre las sociedades y no para de moverse desde que nace hasta que tiene su edad adulta y trasciende de vida. Pero de aquí, del son politicón, también tenemos otro término aristotélico, que es el politiqué tecné, el arte de vivir en sociedad. Si el son politicón era un animal que vive en sociedad o un estado de ciudad, el politiqué tecné añade más valor a este concepto, debido a que es el arte de vivir en sociedad. Aristóteles decía que el ser humano es la única especie que vive en democracia, que es capaz de formular leyes con base a la ética, a la moral y a los aspectos jurídicos, para desarrollar el máximo potencial de los individuos en una determinada sociedad. Esto contribuye a una sana y armónica relación entre pares. De aquí se deriva el concepto de persona, que son términos específicos que recorren toda una constelación de valores éticos, morales, constitucionales e ideales. Partiendo de esto, se concibe al ser humano como racional, pero también emocional, ya no segregando estos dos estados, sino uniéndolos y enriqueciendo a las personas, en donde, con ayuda de este concepto, avanzamos al más concreto y al más abstracto al mismo tiempo, que es la persona de edad avanzada. En palabras de García Oz, es la culminación, la plenitud de la vida humana, época de experiencia y sabiduría esencial, de alegría y de lucha de la esperanza. Desde aquí podemos ver que la persona de edad avanzada no es aquel individuo que pierde las facultades físicas. En cierto modo sí, ya no podemos hacer lo mismo, pero tenemos un bagaje enriquecedor de experiencia y de sabiduría esencial para dejar a las futuras generaciones. Aquí ya hemos pasado por el hombre, el son político, en el politique tecné, la persona y la persona de edad avanzada. Este concepto le agrega una valía a todas estas personas. Tal vez en un sentido físico ya no puedan trabajar igual, pero tienen todo esto de experiencia y sabiduría que brindar. Las personas de edad no son una categoría aparte, es decir, no hay por qué excluir o desmotivar a los adultos que conocemos para que puedan iniciar un proceso de aprendizaje. Si el adulto que conocemos quiere estudiar, hacer un curso, una licenciatura, una maestría o un doctorado o algún taller, hay que empezar a motivarlo a que lo haga, ya que la edad adulta en la que se encuentran puede ser muy benefactor para su proceso de aprendizaje, ya que los conocimientos previos que posee le pueden ayudar a realizar todas las actividades o capacidades que requiere. Además, también debemos tomar en cuenta que el adulto posee necesidades que quiera cubrir y lo va a lograr tal vez hasta en ese proceso de aprendizaje. También existen capacidades que posee o que quiere desarrollar y por lo tanto es necesario siempre motivar a estos adultos a que lo hagan. Un punto muy importante en esto es que nosotros como individuos, ahorita jóvenes, como alumnos, en algún momento vamos a llegar a esa edad y debemos pensar siempre en que la educación no tiene una edad. Al contrario, entre más vayas creciendo, más conocimientos adquieres y el proceso de aprendizaje se vuelve más placentero y más significativo. Ahora bien, tomemos como punto de partida al autor Gil Calbón y a su obra El Poder Gris. Aquella obra habla del eclipse de la vejez, que se presenta de forma simbólica a la vejez clásica, en la que los mayores eran respetados y un ejemplo a seguir, eran considerados unos templos del saber y tenían una interacción social recurrente y permanente con las generaciones del porvenir, compartiendo sus conocimientos y absorbiendo por medio de ellos nuevos. Esto se ha visto declinado o mermado por la vertiginosa creciente tecnológica y social que vorazmente avanza a grandes pasos, haciendo pensar a muchos y también reduciendo ciertas capacidades que la persona mayor tiene.
Pero cabe confirmar que su ocultación no será definitiva, sino pasajera, y si se quiere lograr esto, se necesita una educación con las personas mayores, una educación que deba impulsar una forma más digna de entender a la vejez y que sea capaz de optimizar las oportunidades de bienestar que ya posee esa persona, las oportunidades del bienestar físico, social y mental, para que vuelva a interactuar y emerger a esas sociedades, para que vuelva a brindar esos conocimientos y esos saberes, para que sea una persona activa y provechosa, que tenga ese sentido de valía y que se sienta él mismo partícipe de una sociedad, pero una participación activa y no inerte, porque es una persona que tiene vitalidad y puede seguir aportando a la sociedad. La educación permanente a educación a lo largo de la vida. Asegura Edgar Faure, se entiende a todos los aspectos del hecho educativo, engloba a todo y el todo es mayor que la suma de las partes. De acuerdo con la declaración política, la formación es permanente en todos los sentidos y son las siguientes: bajo la dimensión temporal, desde la perspectiva de los contenidos, la óptica del método y los fines a conseguir. Educación a lo largo de la vida. La educación se concibe como un aprendizaje permanente que desarrolla a lo largo de toda la vida. Todas las personas deben tener la posibilidad de formar a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de mejorar sus capacidades y es para su desarrollo. Estas son las siguientes: ampliar conocimientos, completar habilidades, actualizar actitudes, adquirir y competencias. Esto se desarrolla tanto personal como profesionalmente. Educación a lo largo de la vida. Ser y estar responde a una función de construcción y transformación, es decir, representa la ayuda para entrar en un proyecto de vida. Las pautas educativas hacen hincapié en el valor de la vida, expresión clave del ser y estar del hombre según el entendimiento existencialista. Por ejemplo, el de Ortega, el ser y estar, interpretados en su sentido estructural y biográfico, no solo en el sentido espacial, llevan al concepto de instalación.